Un excelente y maravilloso día, mis queridos hermanos. Es una dicha enorme la que Dios nos concede de poder tener la vida y la oportunidad de estudiar su palabra. Bienvenidos a un devocional más. Queremos en esta mañana compartir la palabra de Dios, los maravillosos consejos que en ella están escritos, y también queremos solicitar la bendición de nuestro Dios para todo este día, para las actividades que vamos a realizar y para todo lo que Dios nos ha de permitir en su misericordia que nosotros podamos hacer. Queremos en esta oportunidad iniciar el devocional orando a nuestro Dios para solicitar que Él nos dirija y nos acompañe en el estudio tan maravilloso que vamos a tener de la matutina, que corresponde para esta oportunidad, siempre con la base de la matutina, la fe por la cual vivo. Vamos a elevar una oración a nuestro Dios para suplicarle que Él nos acompañe y nos dirija en el estudio que vamos a tener. Oremos. Padre de amor y misericordia, gracias te damos por la vida, gracias por lo bueno que eres y también por lo maravilloso que tú haces en cada una de nuestras vidas. Oramos para que en este momento tu Espíritu Santo nos acompañe y que tu palabra que vamos a meditar pueda traer a nuestra vida a ese deseo ferviente de obedecer tu palabra, que podamos ver, Señor, las consecuencias que hay al desobedecerte y que podamos cada día presentar nuestra vida firme y constante en los principios que tú nos has establecido. Oramos todo ello y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, tenemos en esta ocasión un devocional, el cual está titulado Indocilidad del ser humano. Hemos estado estudiando con nuestros hermanos que han estado en los devocionales anteriores sobre cómo Satanás se ha revelado y también cómo Satanás luchó por hacer caer a nuestros primeros padres, cómo Satanás se esforzó porque Adán y Eva desobedecieran a Dios. Justamente hoy corresponde hablar un poco sobre eso, sobre cómo Satanás hace caer a la primera pareja, cómo los hace desobedecer a Dios, desobedecer ese mandato que Dios les había establecido, y también los errores que el ser humano cometió. Por eso el título es Indocilidad del ser humano. O sea, el ser humano hoy en día es un ser indócil que no se deja controlar, no se deja guiar, no se deja dirigir. Y con el caso de Eva, luego Adán, pasó justamente lo mismo. Dios quiso dirigirlos, les dio una orden específica, pero lamentablemente ellos tomaron la decisión de hacer lo opuesto a lo que Dios les había establecido. Deuteronomio capítulo 5, versículo número 29 dice: ojalá siempre tuvieran tal corazón, que me temieran y guardaran todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos le fuera bien para siempre. O sea, el deseo de Dios es que nosotros nos sometamos, y que nos sometamos por amor, que nos sometamos por deseo propio de hacerlo, por voluntad propia, porque de nuestro corazón nace hacerlo. Ese es el deseo de Dios para todo ser humano, que uno tome la determinación de ser fiel a su palabra, de obedecer lo que Él ha establecido, y no hacerlo por miedo a las consecuencias, por miedo al castigo, sino por amor a Él. El amor debe ser lo que mueve las decisiones, los ideales, los propósitos, todo lo que encierra la vida del ser humano. Y en este caso Dios estaba presentando, de acuerdo al versículo, que anhela que el ser humano le obedezca. Dios anhela, espera, desea que el ser humano, que es su creación, que fue también comprado con la sangre de su Hijo amado, pueda rendirse en obediencia hacia Él. Y eso como consecuencia traería bien. La obediencia siempre trae un buen resultado. La obediencia siempre es para bien. La obediencia siempre traerá a la vida del ser humano que la practica el hecho de recibir grandes bendiciones, de recibir cosas maravillosas en la vida. Hablando de eso, Dios quiere obediencia. Lo pidió a nuestros primeros padres, nos lo pide a nosotros. En el caso de nuestros primeros padres, que es la parte de los devocionales en la que estamos, la caída del ser humano y cómo Satanás se esforzó por hacerlo caer, dice lo siguiente: matutina, como ya lo mencioné, la fe por la cual vivo, la página 75, por si uno de vosotros quiere leerlo juntamente, puede hacerlo. Dice: después de que Satanás fue arrojado del cielo,
consultó con sus ángeles y tramó el plan de seguir luchando contra el gobierno de Dios. Satanás, hermanos, trabaja con planes y eso es lo delicado del asunto, que nosotros a veces desconocemos, o no es que desconozcamos, sino que nos hacemos aparentemente ignorantes a lo que está pasando, y es porque no lo vemos. Si nosotros estuviéramos viéndolo constantemente, sería un recordatorio de todo lo que está pasando. Pero como no lo vemos, sí sabemos que está pasando algo. Sabemos que Satanás trama planes. Sabemos que Satanás se esfuerza por hacernos caer, pero no le damos una mayor relevancia. No nos preocupamos por guardarnos. No nos preocupamos por estar firmes delante de Dios. Y en este caso se nos presenta en el espíritu de profecía cómo Satanás, luego de que se revela en el cielo, en lugar de dejar de luchar contra el gobierno de Dios, toma la decisión de seguir, de establecer una lucha más constante, más directa, más firme. Y ahora encierra la lucha contra el ser humano. Con los ángeles, Satanás consulta el plan de seguir luchando, hace planes, trama cómo vamos a seguir luchando. Y fíjense lo que sigue diciendo el devocional. Cuando Adán y Eva fueron colocados en el hermoso jardín, Satanás tramó su destrucción. No fue que en el momento se le ocurrió, y si voy a ver qué me sale con Adán y Eva, y si me les acerco solo a ver, de repente los hago caer o no. No, él lo llevaba bien tramado y era un plan diseñado, era un plan bien establecido. Así llega Satanás a nuestra vida, así llega Satanás a tu vida, a mi vida. Llega con planes bien trazados para hacernos caer de acuerdo a lo que me gusta, a lo que me atrae, a lo que me llama la atención. Y nosotros pareciera que cual ciegos vamos cayendo vez tras vez y haciendo exitosos los planes que él ha tramado para nosotros. Satanás llega con esos planes. Le llegó a Adán y a Eva con ese plan ya trazado, ya establecido. Comenzó su obra con Eva, dice el devocional, para hacerla desobedecer. Comienza el plan. Pero el éxito del plan de Satanás no era solo por la astucia, por lo que Satanás había tramado. El éxito del plan de Satanás dependía si Eva y Adán decidían hacerle caso. Y el éxito de Satanás en la actualidad, hermano, en tu vida, en mi vida, depende del grado en el que yo decida hacerle caso, obedecerle, seguirle. Eso va a depender. Los planes de Satanás pueden ser malos, pueden ser grandes, pueden ser increíbles, fascinantes, pero si yo tomo la decisión de honrar a Dios y no ceder a las tentaciones de Satanás, los planes de Satanás van a fracasar. Y así debería ser siempre. Pero por nuestras actitudes y acciones, los planes de Satanás tienen éxito. Y anotemos lo que pasó en el caso de nuestros primeros padres. Comenzó su obra con Eva, dice el párrafo. Pero aquí viene el error del ser humano. Dice lo que continúa en el devocional. El primer error de ella fue separarse de su esposo. Fíjense cómo un errorcito, hermanos, va a llevar a otro, a otro, a otro. Nosotros no comprendemos cómo es el grado de ceder a la tentación. Nosotros pensamos que la caída de una persona es de un momento al otro, en un abrir y cerrar de ojos. No, para que el ser humano termine desobedeciendo a Dios, cayendo en la desobediencia, es un proceso. Todas las caídas del ser humano llevan un proceso, se trama, va paso a paso, error tras error. Por insignificante que parezca algo malo, eso me va a llevar a algo más grande, que va a deshonrar más a Dios, y eso otro poquito más grande me llevará a algo más. En el caso de Eva se narra eso. El primer error de ella fue separarse de su esposo. Fue el primer error, pero ese error la llevó al otro. El segundo, menciona el párrafo, merodear alrededor del árbol prohibido. Si Eva no se hubiera separado de Adán, Adán no le hubiera permitido. ¿Para qué vas a ir ahí? Vente mejor. La hubiera alejado. O sea, el primer error la llevó a cometer el segundo. Se fue acercando al árbol de la ciencia del bien y del mal, comenzó a merodear ese lugar. Luego, siguiente error, escuchar la voz del tentador. Ya se había puesto en el terreno donde había peligro, y eso también nosotros lo hacemos a veces, hermanos.
Nos ponemos nosotros mismos en el terreno donde hay peligro. Nosotros nos acercamos al pecado. Ya ni siquiera esperamos que Satanás venga con las tentaciones. Nosotros lo vamos a buscar. Nosotros nos acercamos a él. Y luego decimos, ay, no entiendo cómo vine a caer, cómo vine a cometer este error. Es que si lo comprendemos, lo hemos hecho concienzudamente. En el caso de Eva, un errorcito, alejarse de su esposo, la llevó a acercarse al árbol de la ciencia del bien y del mal y ahora a prestarle atención a la voz del enemigo. Y luego de eso, viene el otro error. Al oír la voz del tentador, dice, el siguiente error, atreverse a dudar de lo que Dios había dicho. Y Satanás siempre va a tratar de hacernos dudar. ¿Será que de verdad esto es malo? ¿O será que es invento de los hermanos? ¿Será que de verdad esto le desagrada a Dios? Yo pienso que no, es que Dios es amor, es que Dios es misericordia y no creo que por algo tan insignificante yo me vaya a morir o vaya a perecer. Y a veces hasta nos amparamos en aquel versículo que dice, hay pecado de muerte y pecado no de muerte. Hermanos, es lamentable cómo el ser humano utiliza incluso la misma palabra de Dios para querer justificar los malos caminos, el malo proceder que el mismo ser humano elige. Para el pecado no hay excusa. Y en este caso, Satanás hace que Eva dude de lo que Dios había dicho. ¿Será que de verdad? ¿Será que está en la Biblia eso? ¿Será que ella aparece? ¿Será que están exagerando los hermanos? Y vienen esas dudas a la vida del ser humano. A Eva fue lo que trató de hacer Satanás, que dudara de las palabras de Dios. Y luego, miren lo que viene luego de eso. Se aventuró a desobedecer. La aventura, a ver qué sale, a ver cómo se siente, a ver si es bonito. Y hermanos, hay ocasiones en las que uno toma la decisión de pecar solo por vivir la experiencia aparentemente, solo para ver qué se siente, solo para ver cómo era eso. Así nacen todas las grandes degradaciones en la vida del ser humano. El que es borracho, no crean que empezó siendo borracho de una sola vez, a tomar y a tomar. No, hermanos, empezó con un traguito de licor. Y eso se fue haciendo más grande, más grande, más grande, hasta que se volvió en una adicción y terminó arruinando la vida de la persona. Acá, hermanos, Eva se aventuró a ver cómo se siente, a ver si es verdad. Y terminó extendiendo su mano, dice, tomó del fruto y comió. Y fue la caída. Fíjense cómo viene el proceso para que el ser humano caiga. Primero un paso, luego otro, luego otro. Por eso es que, hermanos, nosotros debemos cuidar siempre las avenidas del alma, cuidar nuestra condición espiritual, no ponernos nosotros mismos en el terreno en el que estaremos en desventaja, en el que Satanás tiene la mayor fuerza. Luego ofreció el fruto a su esposo tentándolo. Y cuando nosotros hacemos algo malo, siempre queremos arrastrar a otro, para no ser solo uno el que sufre. Siempre queremos que otro nos haga la segunda, como decimos comúnmente. Siempre vamos a querer compañía de alguien. Siempre que vamos a hacer algo malo, hermano, vamos a querer que alguien más nos apruebe lo que hemos hecho y nos diga, sí, hermano, yo también lo he hecho y es bonito, hermano. Y que nos diga, pero Dios nos va a perdonar. Y eso es lo que anhelamos como seres humanos. Pero eso es aventurarse en un terreno muy peligroso, del que posiblemente no podamos retroceder. Vi que el semblante de Adán se cubría de tristeza. Ahora viene el caso en el que Adán debe tomar una decisión. Quedó espantado y atónito, dice el párrafo. Parecía que batallaban encontrados afectos en su ánimo. Comenzó una lucha en Adán. ¿Qué hizo Eva? Él comprendió que Eva había fallado. ¿Qué hizo Eva? Qué tristeza, qué condición, qué lucha había dentro de él. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué decisión tomo yo? No tenía más remedio, creyó él. No tenía más remedio que perder la compañera a quien tanto había amado.
Y tenía razón, hermanos. Era el remedio. Y él veía, no hay otra salida. Pero Satanás, hermanos, va a presentarnos siempre una salida más fácil y lamentablemente una salida que nos llevará a la destrucción. Fíjense cómo él ahora dijo, no tengo más remedio. Lamentablemente voy a perder a mi compañera. Pero, fíjense lo que sigue diciendo el párrafo. En extremo desalentado, se llegó a desalentar tanto, resolvió mejor compartir su suerte. Y ahí Satanás le ofrece otra salida. No la pierdas, mejor sigue lo que ella ha hecho. Y hermanos, cuando a veces uno no quiere perder la afinidad, la compañía, un trabajo o diferentes cosas, uno a veces cede en cierto grado a quebrantar principios para no correr la suerte aparentemente mala. ¿Cuántas personas han preferido dejar el camino de Dios porque en las instituciones educativas les exigen estudiar el día sábado? ¿Cuántos han decidido dejar la obra de Dios, dejar el camino de Dios porque aparentemente no les alcanza el dinero y no quieren devolver lo que a Dios le pertenece en el caso del diezmo? ¿Cuántas personas han tomado decisiones así en la vida que aparentemente no tenían salida, tenían que pasar por dificultades, que fueran despedidos del trabajo, que la familia no los quisiera, y en ese momento Satanás sugiere otra salida? Mejor cede un poquito y no va a pasar nada. Dios no te va a juzgar por eso. Y fue lo que pasó en Adán. Bueno, mejor corrió su suerte. Satanás le pone otra salida y Adán decide seguirla. Tomó el fruto y comió ávidamente. Satanás se regocijaba en su triunfo. Hermano, si tú vieras cada caída que tú tienes, cómo Satanás la disfruta, cómo Satanás se goza al verte caer, al verte arruinado. Cuando Satanás arruina tu vida por cualquier área en la que estés ahí sufriendo, padeciendo, Satanás se regocija, se alegra mientras tú sufres. No vale la pena seguir al diablo, hermano. No vale la pena seguir al enemigo. Pero sí vale la pena seguir a Dios. Sí vale la pena seguir a aquel que nos dio la vida. No obstante, leo la última parte del devocional. Los sofismas con que Satanás trata de establecer lo contrario siempre es desastroso desobedecer a Dios. Siempre traerá un desastre desobedecer a Dios. Debemos aplicar a nuestros corazones a buscar la verdad. Todas las lecciones que Dios mandó registrar en su palabra son para nuestra advertencia e instrucción. Fueron escritas para salvarnos del engaño. El descuidarlas nos traerá la ruina. Podemos estar seguros de que todo lo que contradiga la palabra de Dios procede de Satanás. Todo lo que contradiga la palabra de Dios viene de Satanás. Si la Biblia me dice, come esto, y Satanás por otro lado me dice, o un consejero, o una persona, o los médicos mismos me dicen, no, come esto, bueno. Si contradice la palabra de Dios, viene de Satanás. Si Dios me dice, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, y el hombre me dice, hacer esto, viene de Satanás. Si la Biblia me dice el mundo y sus placeres pasarán y los placeres del mundo vienen diciéndome que son buenos, es de Satanás. Todo lo que contradiga la Biblia viene de Satanás. Lo diga quien lo diga, viene de Satanás. Así que hermanos, Dios nos ayude a no cometer el error que cometieron nuestros primeros padres de desobedecer a Dios, de seguir ese proceso que lo llevó a la caída. Cuidémonos, hermanos, seamos fieles a Dios, esforcémonos, el tiempo se acaba, la oportunidad de gracia se está terminando y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Dios nos ayude, Dios tenga misericordia y tomemos buenas decisiones en la vida. Dios pueda bendecirnos, es mi deseo en oración, amén. Finalizaremos orando a nuestro Dios. Padre amado, engrandecido y exaltado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, por la vida, te agradecemos por tu amor, te agradecemos por tu bondad y porque día con día se renuevan en nuestra vida tus misericordias. Oramos para que nos ayudes a ser obedientes. Danos la capacidad, Señor, de guardar tu palabra,
de ser fieles. Ayúdanos a alejarnos de esos terrenos peligrosos donde Satanás predomina. Ayúdanos a tener conciencia de tu palabra y que aunque el mundo se venga encima nuestro, nosotros podamos estar firmes en un así ha dicho Jehová. Padre bendito, en tus brazos de amor nos encomendamos. Perdona nuestras iniquidades y ayúdanos a seguir adelante. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, gracias a todos los que nos han acompañado. Un cordial saludo. Para mí ha sido un privilegio compartir con vosotros y los espero el día de mañana, si Dios nos regala la vida, con el siguiente devocional. Bendiciones para todos.